Doy gracias al Señor esta tarde. Me es un privilegio el tener acá a un invitado muy especial, un joven que el Señor ha transformado su vida de una manera poderosa. Y ahí cuando el enemigo dijo, este varón ya no tiene esperanza, ahí donde el enemigo dijo, a este lo marqué. Quiero decirle que para ese Dios todopoderoso, para ese Dios de milagros, para ese Dios que es suficiente para cambiar y transformar la vida del ser humano. Él es un Dios de poder y a ese Dios servimos, a ese Dios testificamos las grandes cosas, los grandes milagros, las grandes maravillas que solo Él puede hacer. Esta tarde yo quiero estar orando para dar este tiempo especial a nuestro amado hermano en esta tarde. Oramos, ahí usted en casita, ahí a través de Facebook, quiero decirle, no es casualidad. Tal vez usted se encuentra ahí escuchando en casa, ahí cual sea la necesidad que usted esté pasando. Quiero decirte, amigo, amiga que me escuchas, tú que vas a escuchar este testimonio, tú que tal vez ahí has dicho, yo no tengo esperanza, Dios ya no se puede fijar en mí, yo he tocado fondo. Yo quiero decirte, para Dios todo es posible, aleluya. Para el hombre y la mujer se agotan las esperanzas, pero Dios es un Dios que transforma. Ese Dios queremos orar esta tarde, que a través de este programa Dios hablará a la vida de muchas personas. Padre que estás en los cielos, mi alma alaba tu nombre. Gracias, poderoso, te doy la honra y la gloria. Padre celestial, me es un privilegio tener esta tarde, Señor, a este joven Padre, a quien tú has transformado su vida, a quien tú le has dado esperanza, a quien tú le has dado salvación a través de tu sangre. Ay, santo, mi alma alaba tu nombre. Tu sangre que es capaz y es suficiente de limpiar al ser humano. Mi alma alaba tu nombre. Y en esta tarde, Señor, ahí donde estás, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, ahí a través de esta señal de Oreb TV, la señal de bendición, sé que tú hablarás, Señor, a través de este testimonio. Bendice a este joven Padre, bendice a tu siervo, bendícelo y llénalo y síguele dando esa capacidad, Señor, porque lo que tú haces es suficiente. Lo que tú haces, ay, santo, no tiene nombre. Lo que tú haces es excelente, es maravilloso. Lo que tú haces es poderoso, mi amado. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gracias, poderoso. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a dar el micrófono en esta tarde a nuestro invitado especial. Él es nuestro hermano Walfred Lima Ramírez. Digo Walfred porque de repente lo digo mal. Me es una bendición, siervo, tenerlo acá. No hay casualidades en Dios. En Dios hay propósito. Y esta tarde yo le entrego este micrófono y sea Dios usándolo. Que lo que Dios ha hecho en su vida, usted no calle lo que el poder de Dios ha hecho en su vida. Yo sé que Dios lo usará para bendición de muchas personas en esta tarde. Amén. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí y poder estar aquí compartiendo con hermana Giselina. Gracias por haberme dado el tiempo para poder compartir mi testimonio.
lo voy a resumir porque mi testimonio es algo largo. Pero voy a empezar con la parte en la que yo hacía de pequeño, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, a mí me llamaba mucho la atención predicar, ¿verdad? Pero no predicar así como lo hago ahora, ya en público, ¿verdad? Sino que yo en veces, cuando yo jugaba muñequitos con un primo, yo jugaba y él hacía sus muñequitos y yo era el líder en el juego. Yo era el que hacía todo, ¿verdad? Así como presidente. En el juego a mí me gustaba jugar que yo era presidente, que yo era el que lideraba. Y me gustaba también que yo practicaba también cómo predicar a niños. Yo le hablaba a los niños de Jesús, yo le hablaba a los niños de el Dios verdadero, pero yo sin saber que algún día yo iba a ser verdaderamente un joven predicador que llevaría la palabra. Y todo empezó, ¿verdad? Después el enemigo sabía y conocía del potencial que había en mí. Y empezó el enemigo a usar estrategias en la escuela, en las calles, a donde yo fuera. El enemigo siempre tenía que usar una estrategia para él poder deshacer todo lo que Dios ya estaba planeando para mí, para el futuro. En la escuela sufría de desprecios, en la escuela sufría rechazos, en la escuela yo era humillado, mucho bullying. Y en la calle, donde yo fuera, donde yo estuviera, siempre el enemigo usaba una estrategia. Y llegaba a mi mente en el cuarto todo el tiempo, todos los días. Yo tenía un gavetero donde yo tenía un espejo. Y llegaba ahí, yo me miraba, en el espejo me miraba y mis lágrimas brotaban sobre mi rostro. Lloraba viéndome y me hablaba y me decía: tú naciste de por gusto, a ti nadie te quiere, a ti todos te odian, nadie quiere estar a tu lado, a todos te echan de menos, quítate la vida. ¿Para qué estás aquí? Solo estás para enfadar a la gente. Pero dentro de mí, yo sabía que había un infierno, que si yo me quitaba la vida, que si yo me deshacía de mi vida, yo iba para un lugar, a una eternidad, donde no hay vida, porque allá es solo muerte, pudrición y tanta cosa que el enemigo podrá tener ahí. Y yo sufrí tantas cosas. Y me acuerdo una vez que yo empecé a orar a Dios. Empecé a orar y a orar. Total que llevé como 5 años. Y en esos años yo le oraba a Dios que Dios me llevara a Estados Unidos. Que me llevara a estar allá para conocer, porque mi papá estuvo allá. Y mandaba fotos en la nieve, mandaba videos cuando grababa. Y en la nieve yo, Señor, ¿qué será eso? Señor, yo quiero conocer ahí. Yo quiero conocer Estados Unidos. Llévame a Estados Unidos. Pero llegaba a mi mente la duda. ¿Para qué estás orando? Es una petición imposible en la que Dios te puede contestar. Es una petición que está lejos. Pero a mí me gusta lo que Dios sorprende. A mí me gusta cuando Dios sorprende. Me gusta cuando Dios llega a tiempo. Porque muchas veces nosotros tenemos las respuestas de Dios lejanas, cuando podemos tenerlas cercanas. Así como nosotros tenemos nuestro pan, nuestra comida, nuestro café o lo que tenemos cerca de nosotros, cerca. Espiritualmente nosotros podemos tener lo que Dios tiene para nosotros cerca, pero nosotros lo sentimos lejos. Y en esa petición, yo, ¿verdad? En mi cuarto tengo una ventana y hay un portón y una entrada para una casa de una vecina. Y a mí me gustaba todas las tardes ponerme ahí, ¿verdad? Porque me gustaba cuando el sol reflejaba a la montaña, una montaña, y se miraba todo bien, atardecer, bien bonito. Y yo me ponía en la vida real ahí. Y en un sueño, yo soñé que en el portón de repente aparecieron como un montón de seres. Pero esos seres no podía verles nada, solo eran brillantes, eran luz. Esos seres no podía verles los ojos, los labios, la nariz, absolutamente nada. Y yo me brinco de la ventana y abrazo al que está enfrente.
Y yo le digo, por favor, Señor, contesta mi petición. Y en el sueño me dice, tu deseo será realidad. Pero yo era niño. Yo desperté pensativo. Desperté pensando en que por qué yo había soñado ese sueño. Pensando en eso, en esos seres que yo había visto en el sueño. Y yo, Señor, ¿qué será eso? Y como muchas veces nosotros queremos las respuestas de Dios en forma de microondas, ¿verdad? Instantáneo. Y tuve que esperar tanto tiempo para esa petición. Y de repente se llegó. Mis padres dieron vueltas para poder ellos hacer algo, para poder ver contra el coyote lo que se iba a hacer. Y yo en ese tiempo le ayudaba a una hermana a cuidar unas ovejas que ella tenía. Y ahí, ¿verdad? Yo estaba ya cuidando las ovejas y estaba ahí. Y de repente me llama mi papá y mi mamá que ya el coyote se tenía que ir. Y yo, Padre Santo, y yo ahí, ¿verdad? Y yo dejé todo y le dije a la hermana, yo me tengo que ir porque esto y lo otro pasó. Me fui para la casa. De repente ahí me despedí de la familia, toda mi familia, ¿verdad? Pero de mi mamá y mi papá todavía no me he despedido, porque ellos serán los que se van a ir a encargarse a dejarme. De repente, cuando me van a dejar allá, estuvimos un tiempo en la casa hablando con el que se encargaba de ir a llevarme. Y ahí estuvimos. Y de repente, ¿verdad? Se llegó el tiempo y la hora y salimos a la ruta a esperar el bus. Cuando yo me iba, cuando el bus para, él va entrando, yo voy atrás. Pero yo hago algo, que cuando yo voy entrando al bus, yo no volteo a ver para atrás. Porque yo no quería ver a mi mamá ni a mi papá, porque si yo los hubiera visto, yo hubiera corrido a los brazos de ellos y tal vez me hubiera puesto a llorar, a decirles, no me quiero ir, no me quiero ir, pero yo tomé rumbo, así como hay que hacer, ¿verdad? Que uno tiene que ver hacia adelante y no hacia atrás. Porque si uno mira hacia adelante es para darse por vencido. Y yo vi hacia adelante, no lo volteé a ver. Y me monté al bus y ya no lo vi. Y se fue el bus. Total que me llevé en el bus con el coyote y otra familia una semana para llegar a México. Ahí tuve un proceso, ¿verdad? Me entré en una tristeza profunda. Una tristeza que yo quisiera haber tenido hasta poderes en ese tiempo para abrir un portal y regresar a casa. Pero bueno, a mí lo que me gusta de Dios y lo que me encanta de Dios, que Dios da el llamado, da el ministerio, da las bendiciones, da lo que uno le pide, pero Dios no va a contar el proceso. Dios no va a contar lo que se va a vivir. Dios no le contó a Moisés ni a José lo que iban a vivir en el desierto. No le contó el proceso. Por eso Dios a mí me contestó la petición, pero no me iba a mostrar el proceso, porque tal vez yo me iba a decir, Dios mío, no, mejor no lo quiero. Y así fue como yo fui. Y estuve en ese tiempo que le dicen la hielera, ¿verdad? Donde le tienen la migración a los jóvenes. Y ahí estuve encerrado con algunos jóvenes. Habían banquetas así, banquetas de cemento. Y ahí estuve. Había unos jóvenes tan desesperados que yo en sí estaba desesperado, pero estaba confiado en Dios. Yo confiaba en Dios, que yo sabía que si Dios fue el que me había llevado, Él me iba a llevar a ese lugar. Pero el enemigo aún así no se quedó aquí en Mayuelas, sino que el enemigo me acompañó hasta allá. Porque allá también empecé a sufrir desprecios y rechazos. Llegó la hora, ¿verdad? De que ahí estuve como 2 o 3 días porque no podía ver exactamente, porque nos tenían cerrados. Y nos sacaban para poder hacernos preguntas. Y como era un cuarto grande, y en cada cuarto grande había en diferentes cuartitos así, para donde tenían los jóvenes. Y en medio había un gran escritorio donde diferentes oficiales. Y ahí me decían, ¿quién te va a recibir allá? Dame el número, dame la edad. Y todo eso, ¿verdad? Dándome información. Y yo miraba para la puerta, porque por la puerta se miraba la ventanita, la luz del sol. Y yo, Señor, ¿cuándo voy a salir? Y de repente llegó una seguridad migración de otra migración a jalar a otros jóvenes de ahí donde estábamos nosotros. Y ahí estaba yo. Y ahí fue cuando me sacaron.
Y cuando yo salí, como estuve un tiempo encerrado ahí, cuando uno sale, ¿verdad? Y cuando uno se despierta y abre la ventana y le pega la luz del sol, hace así los ojos chinitos, ¿verdad? Porque no pudo haber visto la luz por haber estado dentro, encerrado en un cuarto. Yo no pude, yo así, ¿verdad? Así. De repente se me fueron abriendo así y vi la luz, porque ya me hacía falta. Y nos llevaron a otro lugar, a otra misma hielera. Así le dicen hielera, ¿verdad? Porque es aire acondicionado que mantiene los cuartos y no dan sábanas. En el tiempo en que yo estaba, nada más dieron un paquetito así, donde uno lo abría y sacaba como un paquetito de aluminio. Y solo lo extendía así, y se hacía así como el cuadro de aluminio, y solo esa era mi sábana. Mi cama era el piso. Y ahí en el otro lugar estuve como 6 o 7 horas, cuando me dicen que ya me tenía que ir para otro lugar. Ahí le dicen campamento jóvenes. Ahí hay camas, hay aire acondicionado en esos cuartos, ahí lo trataban bien a uno. Ahí nos cuidaban día y noche los jóvenes, porque eran literas, arriba, camas arriba y abajo, en diferentes cuartos. Nos llevaban a comer, nos enseñaron algunas partes ahí en inglés, porque ya era en Texas, ¿verdad? Y estuve. Mientras que mi familia se preparaba en hacer el papeleo que mandaban para que ellos firmaran. Y de repente ahí estuve en ese proceso como 6 meses, 7 meses, algo así, pero el enemigo siempre usaba jóvenes para hacerme bullying. Siempre usaba jóvenes para despreciarme, hacerme de menos. Yo a veces solo, yo lloraba. Pero me gusta Dios, que Dios siempre está ahí con uno. Y yo estuve, ¿verdad?, en el último lugar del campamento. Siempre, ahí sí era bien calidad, porque nos sacaban hasta jugar básquetbol, fútbol, y ahí nos daban buena comida y todo eso, nos trataron bien. Y de ahí digamos que había un cuarto, una cabaña, y donde estábamos 18 jóvenes. Y había más cabañas donde eran repartidos jóvenes, ¿va? Y en otra cabaña había uno que los cuidaban a los otros jóvenes. Y ellos, escuchamos, porque salimos afuera de una galerita, escuchamos que él estaba predicando a otros jóvenes, y nosotros le dijimos a que nos cuidaba, que lo mandaran a llamar para que nos predicaran. Yo ya tenía hasta comezón de oído de escuchar palabra, porque ya tenía tiempo de no ir a una iglesia después de que me fui de aquí. Y allá estuve. Y de repente, cuando yo estuve allá, nos llegó el Señor y nos dijo: me han dicho que quieren que les predique. Sí, dijimos todos, va. Voy a predicarles, pero después, porque ya ahorita tienen que descansar. Y ya al siguiente día en la noche llega y predica. Y nos hacía en círculo, ¿verdad? Y nos pusimos así, porque él ministró. Y yo empecé a llorar. Y le dije: Dios, tú sabes mi corazón. Y empecé. Y él ministrando me llegó a mí y me dijo: Dios sabe, me dijo. Dios sabe. Y yo después dije en mi mente: Dios sabe. ¿Qué sabes, Dios? Y en la madrugada, al siguiente día, me recuerdo que porque ahí llegaban en las madrugadas como a las 5 o 4 de la mañana a llamar a los jóvenes. En el proceso de 7 meses que yo estuve ahí: fulano de tal, ya te vas, fulano de tal, fulano de tal. Y los sacaban para afuera para meterlos en una van y llevarlos al aeropuerto. Y yo: Señor, ¿cuándo me va a tocar? Y en esa madrugada yo me levanto al baño y vuelvo a acostarme. Y escucho que llegan de esas señoritas, de esas muchachas que cuidan, ¿verdad? También. Y están del proceso ahí de ver la lista. Aquí dice Walfred, decía. Y yo entre mí decía: Walfred. Él está aquí en este lado de esta cama. Y me tocaron. Walfred, ya te vas. No creo, les dije yo. Me enseñaron la lista: Walfred Haroldo Lima Ramírez. Yo ni la pensé 3 veces, yo me hice levantado, alisté mi maleta, me fui a lavar la cara, me cepillé y me salí para afuera con donde nos tenían. Nos llevaron a otro lugar a esperar en lo que salía el vuelo. Y cuando salió el vuelo, ¿verdad? En lo que salió el vuelo, yo no podía creerlo, porque también mi sueño estando aquí era viajar en avión. Y yo no podía creerlo, que yo ya estaba dentro en un avión. Y yo: Señor, ¿será que estoy soñando? ¿Será que todo este proceso que he estado viviendo, será que es cierto, Señor? Estoy en un sueño y no despierto, Señor. Y yo hasta me agarraba el pellejo para saber, para despertar supuestamente el sueño. Me agarraba y me pellizcaba
porque Señor, era algo imposible que yo podía verlo, porque solo Dios podía contestar algo así, algo grande. Y yo, Señor, gracias, gracias. No paraba de agradecerle a Dios, Señor, gracias, Señor, gracias. Bueno, y de repente llegamos a donde teníamos que llegar, se llegó el vuelo y yo bien emocionado. Después hicimos una parada en el aeropuerto, en otro aeropuerto. Después de ahí nos llevaron a Los Ángeles, California, donde me iban a recibir. Y ahí también pasé procesos, pasé luchas. Y ahí, ¿verdad? También empecé a estar ahí con mi tía. Cuando llegué al aeropuerto yo la abracé fuerte. Y ahí empecé otro proceso. Ahí el enemigo no dormía. El enemigo siempre estaba ahí conmigo, molestándome, estorbándome. Y en la escuela me acuerdo que yo tenía una compañera atrás de mí, que a mí me llegaba el olor a óxido. Y yo la volteaba a ver, y cuando yo la volteaba a ver, miraba su mesa al escritorio y miraba como de su brazo aquí, se miraba rojo. Ella se cortaba. Y yo le empecé a decir, ¿por qué te haces eso? ¿Por qué? Y empezó a decirme ella que ella tenía problemas en su hogar, con su familia, y ella empezó a hablarme. Pero de repente, ¿verdad? Como yo también empecé a sufrir desprecios, parece que el enemigo usó eso para también atacarme a mí y querer que yo hiciera lo mismo. Yo empecé también a practicar eso. Y empecé a practicarlo. Yo lloraba, pero a la vez cuando yo lloraba haciéndome eso, sentía como algo, como una relajación, algo que me incitaba a seguir haciéndolo. Y me sentía bien al hacerlo. Porque el enemigo tenía mi mente cautiva. Y yo empecé a marcarme. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en la escuela había una muestra de práctica con otra maestra que nos puso en un papel que qué hacíamos nosotros para confrontar nuestros problemas. Y yo escribí cortándome los brazos. En mi ignorancia, yo tenía tal vez como 17 o 18 años. 17 o 18 años. Y yo diciendo, ¿verdad? Y yo empecé a hacer lo mismo porque me despreciaban, me rechazaban y empecé. Y yo les dije, yo me hago eso. Y después el siguiente día, porque no iban a leer los papeles hasta después de que terminara la clase. Al siguiente día tocan el timbre para entrar, para intercambiar clases. Y yo llego a la clase y las dos maestras hablando. Y cuando yo voy llegando primero, me dicen, cierra la puerta. Yo cierro la puerta. Y me empiezan a hablar y decir que por qué esto y esto y esto y esto. Y empecé a decirles lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y hasta me mandaron con un psicólogo. Le llamaron a mi tía, la que estaba cuidándome, con la que yo estaba. Y le llamaron. Y empezaron eso hasta de psicología, pero yo no fui a psicologías. Y empecé eso. De repente me moví para el estado de Denver, Colorado. Allá en el estado de Denver, Colorado, estuve un mes de no ir a la iglesia. Y allá, yo le dije a mi mamá, yo quiero ir a una iglesia porque ya tengo casi un mes de no voy a una iglesia. Y me da el nombre donde iba mi papá cuando estaba él allá. Y empecé a buscar, ¿verdad? La primera vez no había servicio y estaba cerrada la iglesia. El siguiente día sí fui y ahí es donde yo empecé a conocer los jóvenes, los hermanos y todos esos. Y estaban en vigilia los hermanos, yo estaba adentro sentado y hay un hermano que se acercó a mí y me habló y yo sin conocerlo. Y dice, tú has querido ser un predicador, me dijo. Y yo me le quedo viendo. ¿Cómo sabrá dije yo en mi mente, ¿eh? Más bien hasta lo practicaste cuando jugabas, me decía. Pero no te des por vencido en tu sueño, me dijo. Cúmplelo, me dijo. Y yo, ¿y este señor quién es? Y yo, bueno, pasó el transcurso del tiempo ahí en Denver, Colorado, ¿verdad? Y ahí es donde Dios me tenía también. Y ahí yo no pensé que yo iba a ser un predicador. Nunca pensé que yo iba a ser un portador de la palabra. Yo nunca pensé que Dios iba a llamar a alguien como yo. Porque yo me sentía sucio, me sentía impuro, me sentía indigno de ser llamado por Dios. ¿Cómo Dios se iba a fijar en mí? ¿Cómo yo iba a ser un predicador? Y después del tiempo, ahí conocí a los demás, iban a un campamento jóvenes, pagaron por mí, ¿verdad? Porque yo recién había llegado a Denver, pagaron el viaje y todo, me llevaron. Y ahí tuve un quebrantamiento del Espíritu Santo en el campamento. Ahí interactué con jóvenes.
Y después, ¿verdad? Pasa el tiempo. Y en lo que pasa el tiempo estoy en la iglesia con una hermana. Me sentía bien mal, bien triste, bien deprimido. Ay, hermana, mira cómo me siento. Hablamos con el pastor. No, hermana, no, le decía yo. Va, está bueno. Y de repente, ay, señor, es que hermana, me siento bien triste. Y hablamos con el pastor. Ay, no, hermana, y ahí tuvimos una lucha que no le decía yo que no quería hablar con el pastor. De repente, ¿verdad? El pastor entra a la iglesia. Mira, ahí está. No, hermana, le decía. Y nos vio y él como entra a ver la iglesia, cómo está, si está limpia o había basura. El pastor entra y de repente le dice a la hermana, ¿verdad? Hey, pastor, quiere hablar Walfred con usted. Ya todo fue revelado, dijo el pastor. Y yo, Señor bendito, yo me levanto y lo agarro. ¿De qué fue revelado? Te lo debo decir cuando el tiempo de Dios. Dígamelo. Entonces deja que termine aquí, me dijo. Y de repente terminó. Después entramos a la oficina con la hermana y el pastor. Y entramos. Y de repente le dice, ¿qué pasa? Me dice, es que me siento triste, me siento mal. Hermana, ¿puede salirse por favor? Le dijo. Y yo volteo a ver a la hermana. Y la hermana me dice así, todo está bien. ¿Sabes por qué saqué a la hermana? Me dijo el pastor. No, porque lo que te voy a decir es algo más fuerte y privado. Yo no entendía. Y después, ¿sabes? Me dijo el pastor, fuiste abusado sexualmente y te dolió. Y fue por un familiar, me dijo. Y yo de repente me quedé así. Y mis piernas empezaron a temblar como un frío. Frío, pero no había frío, era yo que sentía aquello. Y de repente yo salí de esa oficina, pero con otro pensamiento. Salí de esa oficina con un odio, con un rencor, con una furia, que si yo encontraba a esa persona que me dañó, yo lo iba a dar con todo, porque yo lo que quería era destruirle la vida. Porque de repente cuando él me dijo eso, llegó a mi mente el episodio. Y de repente cuando yo salí de ahí, yo lo odié, empecé a odiarlo. Yo trabajaba de desarmar apartamentos, quitar gabinetes viejos, lavaplatos viejos. Y cuando yo agarraba los gabinetes, los agarraba, los levantaba llorando y los dejaba ir al suelo con todo lo que daba. Y yo lloraba. Y yo lloraba y somataba, quebraba los gabinetes, hasta con el martillo les daba con todo lo que yo daba. Porque yo lo que quería era, yo no podía creer que yo haya sido víctima de eso. Yo no podía creer lo que yo, Señor Dios, Dios, o sea que todo lo que viví, lo que pasé allá en mi tierra no fue porque yo lo quería, sino que porque ese mal espíritu andaba acarreando mi vida, Dios. Yo todos los días me llegaban hasta las 12 de la madrugada llorando. Señor, porque yo después le dije a mi mamá, quiero que ore unos 3 o 4 días, porque yo lo que le voy a contar es algo fuerte. Pasaron los días, después le conté lo que había pasado, ¿verdad? Lo que me dijo el pastor, lo que pasó. Y mi mamá en el teléfono se quiebra, se pone a llorar. Y se lamenta, ¿por qué no estuvo ella ahí para ayudarme? ¿Por qué no estuvo ahí? Ella podía haber querido estar en ese momento. Pero el enemigo destruyó mi vida, me marcó y me hizo un infierno terrible, un infierno horrible por la cual yo pasara. Un infierno que decía yo, tal vez en mi vida, si yo hubiera sido otro ya me hubiera matado. Si yo hubiera sido otro ya me hubiera quitado la vida. Si yo hubiera sido otro ya hubiera estado perdido en las calles, más perdido de lo que estaba. Si yo hubiera sido otro ya no estuviera ya dentro del evangelio. Si yo fuera otro ya no estuviera peleando ahí por una vida. Y de repente mi mamá se quiebra ahí, llora. Pero después de que lloramos juntos en el celular, siento paz, siento tranquilidad. Después me quedo callado, no lo digo. Y de repente hicieron una campaña en la iglesia, llega una profeta. Y yo pasé adelante. Y llegó hacia mí. Y se me quedó tan grabada la palabra que me dio. Y me dijo, levanta tus manos, papá. Y yo las levanté. Y empezó, y me dijo, tal cual un Daniel, me dijo.
que no se contaminó con la comida del rey. Así te dice el Señor. No te contamines con la porción que te brindan tus amigos. No te contamines con la porción que te brindan tus compañeros. Mantente tan santo así como yo te he llamado. Mantente limpio. Que aunque ellos se coman los platos de rey y tú comas legumbres, yo te voy a hacer más fuerte, más sabio delante de ellos, te dice el Señor. Quizás no seas un profeta, quizás no seas un evangelista, pero serás un representante del reino de los cielos. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús, me dijo. Y empecé a quebrantarme, y mis manos hacían así. Y yo quería parar para ver si era yo, pero yo seguía quebrantando y mi mano seguía moviéndose. Y yo no podía creerlo, pero yo le saqué las cartas a Dios. Las cartas ahí en la lista. Señor, ¿cómo me dices que me mantenga tan santo si yo hice esto? Señor, ¿por qué me dices que me has llamado, me mantengo santo si todo lo que yo hice? Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué te fijas en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? Pudiendo dar el llamado a otros jóvenes, me lo estás dando a mí. Yo no podía entender. Nada más que, Señor, yo me sentía de, wow, me hablaste. Después de repente ahí pasé procesos. Pasó el tiempo, pero Dios siempre en cada mes que hacían campaña en la iglesia me hablaba. Y pasó un predicador que habló también, casi mismo el proceso del bullying que yo pasé, lo trataban mal. Y dice que él hizo una lista, que a tal fulano lo iba a matar con una bomba, que a tal fulano lo iba a matar con esto, porque él era tan sufrido. Y yo me comparé con él en el transcurso del servicio. Y la pastora estaba ahí, me sobaba la espalda porque yo me quise llorar. Después el predicador, porque el predicador ni viéndome ni sabía nada. Y de repente ahí dice, él llega a mí, Dios desde al frente, no deja, y se va hacia mí. Y me toca. Y yo volteo y me dice, Dios no deja nada a medias. Lo que Dios habló, Él lo cumple. Y rompe en ti las cadenas que el diablo ha puesto para que pienses que eres inferior a todos. Has sentido vergüenza y burla de ti, te has querido morir. Y habló en lenguas. Pero Él me dijo, y Él te ama y te levanta. Y ahí me habló, y me restauró y Dios me empezó a hablar. Y me empezó a hablar de otro joven, de otro muchacho también, de otro predicador. Que muchos me miraban de menos, pero lo que no sabían era que Dios me estaba capacitando. Y ahí empezó el proceso. Y yo no podía entender. Yo le decía a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, por favor, Señor. Y me acuerdo de un campamento en California, porque estamos en Denver. Los jóvenes nos fuimos para un campamento que la iglesia nosotros estuvo organizándola allá. Y en el hotel, el enemigo usó mi mente, ¿verdad? Y porque pasó una escena ahí y cautivó mi mente. Y llegué con ese pensamiento al servicio, hubo un servicio de mover del Espíritu Santo. Y yo no quería cantar, no quería levantar mis manos, yo cantando, pero no con mi alabanza. Pero como a mí me gustaba tocar el pandero allá, empecé a tocar pandero, pero todo desanimado. Y tocando el pandero empecé yo, después lo dejé y no, después no, dije yo, lo agarré el pandero y empecé. Empecé, Señor, quebrántame. Y cuando menos siento, me voy para atrás de la silla, me siento y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y de repente Dios me libertó de algo y le dije, Dios, Señor, no sé de qué me liberaste, pero quebrántame. Después se hicieron un llamado al frente porque la alabanza estaba bien movida. Paso al frente y empecé yo. Y yo sentí una lucha fuerte. Una lucha tan fuerte que yo sentía que yo estaba solo peleando ahí. Me sentía solo. Yo sentía solo una lucha fuerte. Fue ahí. Y yo, ay, Señor, ayúdame, algo. Porque el enemigo estaba peleando contra el espíritu, contra mi vida. Y después empiezan a llegar a ministrar. Y una me dice, Dios te quiere usar, pero tienes puertas abiertas que todavía tienes que cerrar. Y empecé. Después, como yo tenía un mentor yo allá, y el mentor era como mi mejor amigo también, ahí siempre estaba conmigo, mi líder.
Y yo le decía a Dios que en mis oraciones secretas, le decía, Señor, yo miro que Él cuando predica ora por los demás, pero pasa a la par de mí, no me ministra a mí. Señor, que me ministre, que sea una vez, le dije yo. Y en ese momento, en el quebrantamiento, siento una mano después. Me ministraron como 3 o 4 jóvenes personas. Él fue el segundo. De repente, ¿verdad? Me ministra y abro los ojos, porque uno a veces tiene curiosidad para saber quién es el que está orando, ¿verdad? Abro los ojos y le reconozco los zapatos. Y yo digo, Señor, mi petición, gracias, pero empiezo. Después volvimos allá a Denver, pasaron de los pastores, nos pasó todos para testificar de lo que se vivió allá. Yo testifiqué y dije y hablé de lo que yo había pasado, pero de repente me tomó el espíritu ahí y empecé a hablar así con autoridad yo ahí. Y de repente, ¿verdad? El primo de la pastora le dice al pastor que yo vine de allá con unción, que me pusiera a predicar. Y ahí es donde yo empecé a predicar y prediqué. Yo no sé ni cómo lo hice, pero fue mi primera vez y el tema era una alabanza en medio del desierto. Ese fue mi primer tema y ahí prediqué. Y ya tenía mi cuaderno, mi lista ahí, porque pensé que yo iba a hacerlo leído. Pero yo dejé el cuaderno y empecé a moverme así sobre el altar. Y ni toqué el cuaderno. Dios hablando a través de mi boca porque fluía. Aquí yo fluía, yo predicando. Pero después de la prédica el enemigo me tenía algo. Él me tenía algo. Y yo miro que mi mejor amigo felicita a la que predicó conmigo, ¿verdad? Porque predicamos 2 jóvenes. Y a mí no me vas a felicitar. Y él se me volteó a ver y se hizo serio. ¿Y qué te hice ahora? Le dije yo. Pero ¿por qué no me... A ella sí la felicita, así a mí no? Y se van. Y yo lo sigo. Después me dice que le pusieron en mal conmigo. Me lo pusieron en mal y el enemigo tomó esa ventaja y me bajó la cara. Y yo empecé a llorar. Me quise ir para adentro y una líder de jóvenes me mira, va, ¿por qué va para adentro? Y de repente, ¿verdad? Ella me hace así, levanta la cara. ¿Por qué estás llorando? Ay, le digo yo. Si supiera lo que pasó y le conté. Después de ahí quise tratar con mi vida, con 5 pastillas en la mano en la casa. Una semana de proceso, iba yo a la iglesia, pero con el corazón tan rompido. Y yo me tomé esas pastillas, 5 pastillas. Yo me tomé las 5 pastillas porque yo lo que quería era, ya no quería más. Pero en vez de quitarme la vida, dolor de cabeza me dio. Y yo no quiero dolor de cabeza, quiero que me mate, yo quiero morirme, le decía. Y yo no tenía dolor de cabeza y las pastillas terminándome dándome una fuerte dolor de migraña. Y ese muchacho no fue a la iglesia y yo sí iba. Y hablé con la mamá también porque la mamá quería hablar conmigo para hablar de ese proceso, de lo que había pasado. Era secretaria de la iglesia. Me fui a la oficina con ella. Después me fui a la oficina con el pastor corriendo, tocando la puerta porque la hija estaba ahí. Y abre la puerta y yo cierro la puerta y me recuesto en la espalda y le dije, ¿me puedes dar un abrazo? Le dije yo. ¿Qué tienes, papá? Y me abrazó y cuando me abraza me rompo en llanto. Y de ahí pasé un proceso en Denver, Colorado, pasé un proceso que también me fui para otro estado, en Wyoming. En Wyoming, Rock Springs, Wyoming se llama. Porque ya en Denver estaba pasando otro proceso y me fui para allá. Y allá fue peor. Porque allá me aparté de Dios. Allá me alejé de Dios. Y allá quería volver otra vez al mundo de atrás. Como el perro vuelve a su vómito. Yo quería volver a mi vómito. Quería volver a revolcarme como el cerdo al lodo. Y yo quería volver otra vez. Y allá me atacó mi mente otra vez el enemigo. Y ahí me cautivó. Y empecé. Y ahí fue cuando Dios me habló a través de un pastor invitado a una iglesia que empecé a asistir allá. Porque yo ya no. Empecé a trastear mi teléfono, a hablar con personas que no debía. Y de repente, ¿verdad? Yo no quería más, ya no quería nada más. Y el hermano, el pastor, me señala después de predicar, me señala y me dice, a usted, Señor, le hace falta mucho con Dios. Si usted no vuelve a Dios, y si vuelve atrás, serás el mismo joven, pero con otro corazón. Yo me quebranté y me humillé a Dios, pero ahí, a 2 millas de donde yo estaba, el diablo ya tenía otra persona preparada para hablarme. Me mandaba fotos y videos.
Y yo estaba tan desesperado porque ya Dios me había hablado que si volvía atrás me iba, o sea que moría físicamente o moría espiritualmente, pero algo podía haber pasado. Y yo desesperado me agarraba hasta así con las uñas, ay Señor ayúdame, Señor ayúdame, ayúdame. Ya no aguantaba. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Porque empezó a sacarme pláticas. Y yo, padre, y empezó el proceso ahí, y hablé con la pastora de Denver, ya no quiero estar aquí porque ya pasé 11 meses. Y yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí, ya no quiero, yo la hablaba. Y ella, una noche, después de todo ese proceso que pasé ahí, porque pasé procesos en barbaridad, y de repente cuando yo me alejé de Dios allá, yo me sentía una tristeza profunda, una tristeza fuerte, porque yo alejé de Dios a mi vida. Porque yo allá hubo un tiempo donde empecé a buscar de Dios, pero en mi mente, ¿para qué estás orando? No gastes tus palabras, estás orando por gusto. Mira, no vas a cambiar, vas a seguir igual. Y me levanto, yo estaba hincado, me sacudo las manos y le dije, hasta Dios, Dios, hasta aquí. No quiero nada contigo. Y empecé a sentir una diferencia, una tristeza todos los días. Me rebelé con Dios. Desayunaba, almorzaba y cenaba llorando. Porque no sentía paz. Y mi mamá me hablaba de Dios y yo le decía, mamá, si usted me va a hablar de Dios, mejor no me hable nada porque no quiero saber nada de Dios. Empecé a rebelarme. Y así pasé proceso. Pues la pastora dijo que iban a ir a traerme su hijo y otro joven. Y yo esperándola. No van a llegar ya, me dijo. Ay, Señor. Y a los siguientes días me llama la hija de la pastora. Dame tu dirección, que voy a ir por ti. Y yo no lo pensé ni 3 veces, le di la dirección. De repente cuando le doy la dirección, ¿verdad? Me alisté y me bañé y me alisté y faltando 5 horas para que llegaran a mí. Porque de Denver a Wyoming eran 5 horas y me alisté bien temprano y bien desesperado porque yo la ansiedad que tenía de irme de ese lugar. De repente, ¿verdad? Cuando voy saliendo con la maleta, miro que van llegando ellos al carro. Cuando yo miro que ellos van llegando, sentí como algo se me fue, se me quitó. Y sentí una alegría que yo no hallaba ni qué hacer. Nos montamos, fuimos a comer, volví a Denver, después ahí pasé otros procesos y así fue el transcurso, el tiempo, el proceso, y Dios me hablaba siempre. Y Dios me habló a través de un hermano, me dijo, has tenido muchas preguntas, pero te las voy a contestar a mi tiempo. Y empezó el proceso. Y ahí pasé, después llegó a mi vida de que yo me quería venir para acá otra vez. Ya no aguantaba estar allá, ya no quería estar allá. Y le dije a unas tías que me ayudaran a comprar el boleto porque ahí se pagaba por tarjeta de crédito, yo no tenía. Y yo les iba a pagar a esa parte. Y me compraron el boleto. Y yo le dije a Dios, si es de tu voluntad que yo me vaya, que el tráfico, no haya tráfico y que llegue a tiempo para el vuelo. Si no es de tu voluntad, tapa la ruta para que esté lleno de carros y yo no poder irme. Pero llegué a tiempo al aeropuerto. De repente estando en el aeropuerto, Señor, tuve dudas. ¿Será de tu voluntad que me vaya? Ya después conocí a una sierva de Dios en el segundo avión y ella iba para El Salvador y yo para Guatemala y nos chocamos ahí. Y de repente yo no la hablaba, ¿verdad? Estaba al lado de mí en el avión. De repente ella me dijo, ¿puedo tomar una foto por la ventana en el avión? Claro, le dije yo y me hice para atrás. Y ella se acercó, tomó la foto y me dijo, ay no, qué feo se mira. Sí, yo siempre cuando me he montado en avión me da miedo que se vaya el avión así para abajo, le decía yo, o que explote ahí. Y yo me da miedo, le dije yo, ay Dios no quiera, dijo. Y de repente dijo Dios, voy a hacer otra pregunta para ver si es cristiana ella. Yo siempre le oro a Dios cada vez que me monto en avión, le dije, yo también, me dijo. Y de repente ahí entró una conversación y me dijo, ya Dios me había mostrado, enseñado tu proceso. Y me dijo, ¿tú conoces la historia de José, verdad? Sí. Cuando sus hermanos pensaron de que lo iban a odiar o lo iban a matar, José, porque él era gobernador, él tenía poder sobre ellos para poder matarlos, mandarlos a degollar o algo para vengarse de lo que él les hizo. Sé tú, me dijo José, ve con ese corazón perdonador, que no te importa lo que te hayan hecho, tú ve. Y así fue. Y antes de eso, allá en Denver, ¿verdad? Se me olvidó decir esta parte, el pastor me dio una palabra. Estaba predicando, dando un ejemplo y de repente también me dice, tuve un sueño contigo, ponte de pie, papá.
Y me levanté. Te vi predicando, me dijo. Ahí todavía no había predicado. Te vi predicando porque una unción tan dura que los que se burlaron de ti te van a respetar. Y yo me fui y empecé a llorar. Y me doy cuenta que cuando vuelvo aquí a Guatemala, la mayoría que me hizo bullying, algunos no me dan la cara y otros me saludan. Y unos me saludan así como, hey, Walfred, o como sea. Y yo, así de fuera al principio, Señor, pero ¿qué está pasando? No me miran como antes, sino que me saludan. Y bueno, y volví todo eso, ¿verdad? Y bueno, ahí estoy, al son de hoy, sigo peleando la buena batalla, porque de eso se trata, hasta pelear la batalla hasta que Cristo venga. Sigo luchando, sigo ahí porque no me quiero quedar callado, yo quiero predicar, quiero ministrar la palabra y quiero predicar de que Cristo ya pronto viene, porque ya estamos en estos tiempos de que ya no es tiempo de que juguemos a la iglesia. Y aquí estoy, sigo de pie y no sé cómo, solamente Dios, con la ayuda de Dios. Y estoy aquí luchando siempre al final. Aquí sigo peleando, aquí sigo orando, sigo metiéndome con Dios, aunque el proceso siempre está aquí. Y el testimonio es más, pero por el tiempo no voy a seguir hablando más. Espero que esta parte pues haya sido de edificación, haya sido para que edifique sus corazones. Y gracias por haberme cedido el tiempo, hermana. Y estoy contento, ¿verdad?, por haber compartido con ustedes en mi testimonio, porque hay de hablarlo, no se quedar callado. Porque un hermano me dijo, te has quedado callado mucho tiempo. Y era hora de que yo hablara. Y cuando empecé a hablar, sentí como me fui liberando. Cuando empecé a hablar mi vida, mi testimonio, y prediqué allá y lo hablé, sentí como se me iba liberando. Y ya había esa persona que me marcó. Y yo no lo miro, ya no lo vi con los ojos de antes. Señor, ¿qué hago a la par de él? Y no siento odio, le dije yo a Dios. ¿Qué hago a la par de él? Y no siento ganas de agarrarlo. Porque lo tenía a la par una vez. Y yo, sin nada, normal, como una persona normal. Señor, pero ¿por qué no siento nada? Y yo, Señor. Bueno, y yo soy parte de ese también, de que si a algunos, también digo el mensaje, si a algunos les cuesta perdonar, luchen. Porque a mí me costó perdonar. A mí me costó dar de rodillas ahí, Señor, que me ayude a perdonar. Y ahora ya no me costó, gracias a Dios. Y los dejo con esto y espero que haya sido de edificación. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Walfred. La verdad que es una bendición el poder haber escuchado esa parte. Sé que hay más, lo sé, pero pues respetamos lo que él nos ha compartido hasta este momento. Cuando hablabas del perdón, siempre digo que el perdón, cuando Dios nos enseña, yo soy parte, te comparto, te testifico, yo soy parte de que algo que me marcó bien de niña también, a la edad de 5 años, y ese es largo mi testimonio, años mucho más, sí. Te digo, yo soy una mujer de 49 años y posiblemente a los 39 aún había mucho dolor por el pasado. Y Dios un día habla, porque igual cuando escuchándote, Dios me trae a través de muchos años, Dios usó a muchas personas, porque el deseo de Dios es que aquello que Él puede transformar, hacerlo en nosotros. Porque a veces, en tu caso, bueno, me hacía la pregunta, ¿a qué edad te fue marcado esto? Como exactamente los 11 o 12 años. 11 o 12 años. Y mi vida, 5 años. Y a veces hay preguntas, uno dice, ¿y por qué? O ¿a dónde estaba Dios si Dios nos ama?
o por qué Dios permitió esto, si Dios sabía que a raíz de eso íbamos a sufrir mucho, ¿verdad? Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes, pero a los años Dios habla una vez en mi vida en Guatemala, y también Dios usa una sierva del Ministerio Lluvia de Gracia, Guatemala, la capital, perdón. Y Dios habla a mi vida y me dice, tú dices yo no puedo perdonar. Y bien dices tú no puedes. Pero yo te voy a enseñar a que tú aprendas a perdonar. Yo te voy a pasar por muchos procesos. Y te voy a enseñar porque soy yo que va a poner en ti ese verdadero perdón. Y muchos te van a hacer daño. Yo lo voy a permitir, porque yo te voy a enseñar el verdadero perdón que viene de mí. Tremendo, ¿eh? Entonces, yo sé que es eso, hijo. Yo te digo, la vida, no sé cuántos años tienes de haber recibido al Señor, de que estás parado en la brecha. ¿Cuántos años? Allá, 2015, porque ya fue donde el Señor me abrió los ojos y... Del 2015 para acá, tú puedes decir que... Fui criado en el Evangelio y crecí, Okay. pero no tuve una relación, no tuve Sí, una pues. relación verdadera. Muy bien. Del 2015 para acá, tú puedes decir, estoy parado en la brecha. Procesos van a haber, máxime de donde Dios nos levanta. El enemigo va a querer tumbarnos, echar abajo lo que Él ya transformó. Pero te digo, adelante, hermano, Dios te ha llamado para que prediques su palabra. Y somos inmerecedores, no porque no lo merezcamos, sino por su misericordia. Porque Él fija sus ojos en nosotros y dice, esta mujer me van a servir. Me son instrumento. Yo te digo, adelante, varón de Dios. Adelante. Venga lo que venga, pelea la buena batalla. Para mí es un privilegio el haber tenido a nuestro hermano Walfred. La verdad es de que Dios es grande. Miramos cuántos testimonios en este hermoso programa que el Señor me permite. Este programa se llama Lo hizo en mí, lo hará en ti. Y si Dios lo hizo en él, si Dios transformó la vida de él, la puede transformar en ti que me escuchas en esta tarde. Vamos a orar para estar finalizando. Yo le doy gracias a Dios por un programa más que el Señor me permite. Yo quiero darle el privilegio, hermano Walfred, para que sea él orando por las necesidades de esta naturaleza, ahí donde muchas veces has dicho tú, es imposible que yo cambie. Es que Dios ya no me perdona. Es que intento salir de ello y vuelvo a caer. Cual sea tu condición, Dios es suficiente para perdonarte. Hay uno que murió en la cruz del Calvario y la sangre de él es suficiente para limpiarte, mi amigo, mi amiga, joven, señorita. No importa lo que estés atravesando, fiel es Dios para limpiarnos a través de la sangre del Cordero. Yo le dejo el tiempo a mi hermano Walfred, oramos y luego pues estamos despedidos. Amén. Sin más preámbulo, vamos a orar en esta tarde y así quedaríamos despedidos. Y es una bendición estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de los cielos, bendito seas tú, Padre celestial, en toda la tierra, Señor. En esta hora, Padre celestial, vengo delante de ti, Padre celestial, suplicándote por aquellas vidas, aquellas almas, Señor, que el enemigo tiene cautivas, Padre celestial, que tiene cautiva esa mente, ese corazón, Señor. Que seas tú reprendiendo y quebrantando ese corazón, Señor.
Que seas tú libertando a aquellas jóvenes, Padre Celestial, aquellas jovencitas que piensan que ya no tienen perdón por ti, Señor. Aquellos que el enemigo piensa, Padre Celestial, que ya los destruyó, Padre Celestial. En el futuro, en el presente que estamos viviendo, tú los levantarás, Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Por tu amor, por tus prodigios, por tus maravillas, Señor. Aunque muchas veces nosotros no podamos entender por qué de los procesos, por qué de las pruebas, por qué de las situaciones difíciles, Padre. Pero en cada cosa de esas, Señor, tú estás, Padre Celestial, teniendo nuestra victoria y nuestra bendición, Padre. En esta hora sigue, Padre, purificando y restaurando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Te pido por aquellos jovencitos que están en las calles, Padre Celestial. Tal vez están haciendo cosas que no deben, Padre Celestial. Reprendemos, Señor Jesús. Reprendemos toda obra maligna, Señor. Reprendemos toda cadena que el enemigo tiene sobre ellos, Señor. Porque son las cadenas, Padre Celestial, que el enemigo los cautiva y los echa, Padre Celestial, a ese hoyo, Padre, donde piensan que no tienen solución. Donde tienen, Padre Celestial, no hay salida. Donde piensan que no hay puerta, donde salir. Donde ellos están cautivos, Señor. Rompe esas cadenas, Señor. Rompe esos yugos, Padre Celestial. En aquellos, Padre Celestial, que ya no tienen solución, en ti hay solución, en ti hay victoria, Padre Celestial. Da la victoria, da la bendición, Padre Celestial, que necesitan, Padre Celestial. Quebranta esos corazones duros, Padre. Quebrántalos, Padre Celestial. Quebranta esos corazones, Padre. Y quita, Padre Celestial, esa venda, Padre, que el enemigo les tiene, Padre. Para que no miren la realidad, para que no miren lo que están viviendo. Quita, Padre Celestial, esa venda. Quítalas, Padre Celestial, y llega a esos corazones, Padre Celestial, y toca esos corazones, Señor. Tócalos, Padre, para que ellos puedan venir a ti, Señor, y reconocer de un Dios verdadero que eres tú, Señor. Que reconozcan un Dios que rompe cadenas, Señor. En esta hora te dejamos en tus manos esos jóvenes y esas jovencitas, Señor. En esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga y será hasta un próximo programa, si el Señor nos permite. Recuerde, si Dios lo hizo en mí, lo hace en ti. Si Dios lo hizo en mi hermano, lo hace en ti también. Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermana en Cristo, hermana Gisela Ángel. Bendiciones.